Soy viajero del tiempo. La máquina del tiempo es real, pero es muy aterradora. Tengo que contarte lo siguiente. Hay dos cosas que debes saber antes de adentrarte demasiado en esto, en caso de que quieras retirarte. Hoy mi abuela me dijo que tiene conocimiento de primera mano de que es posible viajar en el tiempo. Y yo le creo. ¿Sigues conmigo? Bien, porque no tengo ni idea de dónde más puedo encontrar gente que me escuche, que considere lo que tengo que decir y que incluso me crea y me ayude a decidir qué hacer. Como muchos otros aquí, me topé con Reddit y YouTube mientras buscaba en Internet pistas para demostrar o desmentir que me he vuelto completamente loco. Sinceramente, no estoy seguro de cuál preferiría ahora mismo, porque si tengo razón y todo esto es cierto, bueno, entonces no sé qué creer sobre nada en este momento. Esto es largo, pero por favor, si tienen algo que aportar, soy todo oídos. Permítame retroceder un poco y presentarme. Puedes llamarme Philip Ward. Y no es mi nombre real, y de hecho, probablemente des por sentado que cualquier nombre que use aquí, ya sea para personas, lugares o cosas, probablemente no sea cierto. La verdad es que no hay mucho que decir sobre mí. Estoy a pocos meses de cumplir 40, estoy divorciado. Tengo un hijo de 7 años que vive la mayor parte del tiempo con su madre. Fui un marido pésimo, pero soy un buen padre. O al menos, lo mejor que puedo serlo los martes por la noche y los fines de semana alternos. Mi exesposa y yo somos cordiales, incluso amigables. Podemos estar en el mismo partido de fútbol o en la obra de teatro del colegio sin querer matarnos. Lleva un par de años saliendo con un chico bastante decente, y aunque nunca lo invitaré a tomar una cerveza, debo admitir que es bueno con mi hijo y sabe dónde ponerse. Aunque detesto que la gente diga que está casada con su trabajo, es una buena forma de describirme. Soy policía desde hace 18 años. He sido detective de homicidios durante los últimos 8, y me encanta mi trabajo. Trabajo en una ciudad mediana del noreste, cerca de una importante universidad. La llamaremos la universidad para mi historia. Te diría dónde, pero todavía no sé si es buena idea. Todo esto es muy nuevo para mí, y no quiero equivocarme, aunque probablemente lo esté haciendo al contarte esto. Hace 1 año y medio, la novia de 16 años de un hombre al que estaba arrestando, me destrozó el tobillo y la rodilla con un bate de béisbol metálico. Estuve de baja 12 semanas recuperándome de la cirugía y acostumbrándome a caminar con mi pierna recién inmovilizada y enyesada, que al final resultó ser 1 centímetro más corta. Todos en mi departamento asumieron que me jubilaría anticipadamente, ya que estaba muy cerca de los 20 años que la mayoría de los demás. Debo admitir que lo consideré, sabiendo que no podría trabajar con una cojera que me impedía avanzar. Aún así, la idea de no trabajar y estar jubilado a los 38 años me aterraba, así que opté por un trabajo de oficina. Un trabajo de oficina de 9 a 5 como parte de la Brigada Conjunta de Casos, sin resolver de personas desaparecidas y homicidios. De hecho, aquí soy la Brigada de Casos sin resolver. Yo, una habitación subterránea sin ventanas y 92 expedientes de desapariciones y asesinatos sin explicación que datan de 1888, fecha en la que dejamos de tirar archivos cuando no se resolvían en un par de décadas. La unidad de delitos corporativos, otro trabajo de oficina, tiene 3 empleados, una cafetera Keurig nueva y una oficina en el 2º piso. Pero, ¿quién soy yo para quejarme? Es mejor que estar en casa viendo la televisión durante el día. Los casos sin resolver de la vida real no son como los de la televisión, lo cual no debería sorprendernos. La televisión nos hace creer que hay una gran cantidad de pistas esperando ser descubiertas, una fila de testigos esperando aportar nueva información, y un autor aún vivo y cerca, esperando a que un policía decidido llame a su puerta. La realidad es que muy pocos se resuelven. De hecho, una de las primeras cosas que hice al conseguir este trabajo fue clasificar los casos según su probabilidad de cierre mediante un sistema de códigos de colores. Mis casos con etiquetas rojas son aquellos que prácticamente no tienen ninguna probabilidad de resolverse. Son antiguos, sin pruebas, sin pistas. Mis casos con etiquetas amarillas tienen cierto potencial,
pero nada con lo que pueda trabajar de inmediato. Mis casos con etiquetas verdes tienen más posibilidades. Son bastante recientes. Tienen pruebas sin procesar y hay pistas decentes disponibles que podrían seguirse de nuevo. En esos casos me centro. Reviso a antiguos sospechosos y testigos. Creo un nuevo perfil con los análisis forenses actuales. Encargo el procesamiento de pruebas para buscar exclusiones o coincidencias de ADN. Todo lo que puedo hacer. He cerrado 4 casos desde que empecé hace aproximadamente un año, y todos han pasado por análisis de ADN. En un par de ellos todavía había familiares a quienes darles la buena noticia, y fue una sensación muy agradable. Pero no fue como si hubiera hecho nada. Saqué un pelo o una muestra de sudadera manchada de sangre del fondo de una caja y la envié a un laboratorio para que la procesaran, y encontraron una coincidencia en la base de datos. Soy detective. Nunca seré verdaderamente feliz hasta que resuelva algo. Realmente lo resuelva, encuentre patrones y descubra pistas y extrapole teorías. Además de los casos con etiqueta verde que tengo en mi rotación, trabajo para dar a conocer nuestros casos sin resolver. Intento que los medios de comunicación publiquen un segmento sobre ellos. Visito foros de teoría criminal para ver si puedo aportar algo a mi colección. Agradezco las pistas del público, pero rara vez suena mi línea telefónica externa. La mayoría de las pistas que recibo provienen de detectives de salón, detectives de internet que se han aficionado a resolver asesinatos antiguos. Algunos policías no soportan estas llamadas, porque la mayoría ya se ha preguntado y respondido, o se considera improbable, pero a mí no me molestan. De vez en cuando me aportan una perspectiva nueva que podría dar resultados algún día. Esta mañana sonó mi línea externa casi en cuanto me senté, cargando mi portátil y mi bolso con un café de contrabando del segundo piso. Me sorprendió contestar y oír la voz de mi abuela de 92 años. Puedes llamarla Iris. Tras intercambiar palabras amables, Iris se aclaró la voz y fue directa al grano. Necesito decirte algunas cosas, y tiene que ser hoy. ¿Puedes estar aquí en media hora más o menos? La inusual petición me alarmó. Claro que puedo. Llamo a papá. ¿Está todo bien? No. No será necesario llamar a tu padre. Estoy bien. Todo está bien. De hecho, esto es... bueno, es de trabajo. Hay un expediente que deberías tener ahí, en tus archivos, y quizá quieras traerlo. Es de una mujer desaparecida desde 1947. Se llama Penelope Oswell. ¿Quieres que espere mientras buscas el expediente? No hacía falta. Era el primer expediente que ordenaba alfabéticamente en los estantes de etiquetas rojas. Oswell, Penélope, 1947. Hojeé el expediente torpemente mientras caminaba hacia mi coche, y lo hojeé un poco más en los semáforos de camino al centro de vida asistida donde vivía Iris. El caso no se había tocado desde 1950, al menos, pero por lo que pude deducir, la mujer desaparecida era una estudiante de posgrado en la universidad cuando desapareció sin dejar rastro. Era británica de nacimiento, reportada como desaparecida por su novio, quien fue exonerado por la policía gracias a una coartada sólida. No había sospechosos, ni investigaciones familiares sobre cómo iba el caso, ni ADN en el archivo. Nada. Iris había sido estudiante en la misma universidad por la misma época. ¿Se conocían? ¿Qué clase de secretos escondía mi dulce, divertida y modesta abuela? Iris me esperaba en una silla enorme en el vestíbulo cuando llegué, vestida con su habitual cardigan grueso y pantalones, y aferrada a una taza de té infalible que sospeché que estaba endulzado con leche y azúcar, algo que su médico le había prohibido. Sus sencillas zapatillas de tenis con cordones eran blancas e impecables. Su cabello, blanco y suave, era peinado con maestría 3 veces por semana por una esteticista visitante, y sus manos, con manchas de la edad, eran suaves, siempre frías y adornadas con el sencillo anillo de bodas que le regaló mi abuelo, fallecido hace mucho tiempo. Philip, qué rápido. Me alegra que hayas venido. ¿Y encontraste el archivo? ¡Qué bien! La ayudé a levantarse de la silla y le besé la mejilla. Vamos a un lugar privado para hablar, ¿te parece? Mejor afuera.
Con la destreza de alguien 30 años más joven, me guió por el laberinto de pasillos hasta llegar a un pequeño patio. Los árboles están cambiando de color y hace fresco, pero es lo suficientemente agradable para sentarse al sol. Había sillas estilo Adirondack alineadas en un patio adoquinado, y cada uno tomó una. «Hace un poco de frío», dijo, llevándose los pliegues de la Rebeca al centro del pecho. «Pero necesito asegurarme de que no nos escuchen. Sigo siendo una vieja paranoica después de todos estos años. Hay una partida de Euchre en pleno apogeo dentro, así que la mayoría de esos viejos estarán un poco ocupados. Los que no lo estén no se aventurarán a salir cuando baje de los 27 grados por miedo a que se les congele la sangre». Aún así, miró rápidamente a su alrededor. «Si ven a alguien que no conozco, asegúrense de detenerme». Me reí un poco, a mi pesar. «Iris, tengo muchísima curiosidad por saber de qué se trata todo esto, pero necesito decirte algo antes de que digas ni una palabra. Tengo el deber de tomar nota de todo lo que me digas sobre este caso, y si hay algo, ya sabes, algo criminal, estoy obligado». Iris hizo un gesto con la mano para desestimarlo. «Ya sé todo eso, y no le hice nada a Penny, si se te pasó por la cabeza. Pero quiero advertirte, lo que tengo que decirte, y más importante aún, lo que decidas hacer con ello, podría no ser algo que quieras que conste oficialmente. Eso lo dejo en tus manos. ¿Por qué no me cuentas la historia y vemos a dónde vamos a partir de ahí?» «Me parece bien». Dio un trago a su taza y la dejó en el brazo del sillón. «¿Cuánto sabes del caso de Penny?» «No mucho, la verdad. No hay mucho en el expediente». «No, sospecho que no. ¿Y si te dijera que, bueno, que la razón por la que no hay mucha información sobre Penny es porque gente muy poderosa se esforzó mucho para que nadie se diera cuenta de su desaparición?» Arqueé una ceja. «¿Gente poderosa? ¿Como el gobierno?» «El gobierno, sí, en parte. Pero había otros. Verás, Penny estuvo involucrada en algo muy especial, extraordinario y único, al igual que yo. Y la verdad es que no está desaparecida en absoluto. Desapareció, en cierto modo, voluntariamente, pero en cierto modo nunca se fue». Su rostro estaba animado, emocionado. Parecía más joven que en años. «Iris, creo que no te entiendo en absoluto. Bueno, déjame empezar desde el principio, o al menos desde el principio que conozco. Penny tenía más o menos mi edad cuando nos conocimos, siendo estudiantes de posgrado en la universidad. Te dije que fui allí a estudiar física, ¿no?» «Sí, lo has hecho». «¿Penny también estudiaba física?» «No, no tenía mucha aptitud para las ciencias. Era lo que antes llamábamos una conductista social, una mente brillante con un don para comprender a la gente. Sabía filosofía, lógica, psicología y antropología, y yo me quedaba horas despierto escuchándola hablar sobre qué hacía a la gente. Bueno, a la gente. Absolutamente fascinante. Supongo que ahora la llamarían socióloga, algo por el estilo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?» «Me reclutaron, supongo que podría decirse, para trabajar en un proyecto en el que ella estaba involucrada, y nos hicimos amigas y, con el tiempo, también compañeras de piso». «¿Qué tipo de proyecto?» Los ojos de Iris brillaron un poco, y su sonrisa, normalmente reservada, se ensanchó. Echó un vistazo rápido a su alrededor. Me agarró las manos y dijo, casi en un susurro: «Viaje en el tiempo». Abrí la boca para responder, pero descubrí que no tenía nada que decir y la cerré rápidamente. «Oh, ya lo sé. Suena loco. Viajes en el tiempo. Ahora entiendes por qué me ha costado tanto hablar de ello. Al principio, me comprometió a mantenerme en secreto, pero después de un tiempo, supuse que ya nadie me vigilaba y estuve tentado, muchas veces, de contárselo a alguien. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Tengo varias razones, y todas se relacionan con Penny. Ella y yo, bueno, supongo que yo era su única amiga y apenas la conocía. No conocía a nadie aquí en Estados Unidos, así que se hicieron arreglos para que se quedara conmigo. Su apariencia era bastante sencilla, incluso para la época. Nada que destacara entre la multitud.
y era huérfana, criada por unas hermanas de la caridad o algo así en Inglaterra y enviada a la escuela por benefactores de la iglesia. Creo que esa fue una de las razones por las que la eligieron. Simplemente no tenía familia ni vínculos con casi nada. ¿Seleccionado para viajar en el tiempo? Sí. Nuestro equipo estaba formado por 12 personas. Penny, como ya he mencionado, era la conductista. La primera vez que la conocí fue cuando me hicieron sentarme frente a ella y responder a una serie de preguntas muy peculiares sobre mí, mis sueños e incluso mi vida personal. Más tarde me dijeron que era un proceso de selección para ver si éramos mentalmente aptos para el proyecto. Necesitaban personas honestas, leales, aventureras y dedicadas. Penny tenía un rostro que no mostraba ninguna emoción la mayor parte del tiempo, pero su actitud no era fría. Me sentía cómodo con ella, tanto que respondía con sinceridad a todas las preguntas, incluso cuando no me sentía orgulloso de la respuesta. Ella sabía, de alguna manera, cuando la gente mentía. Era un don que tenía, o una maldición, según fuera el caso. Yo formaba parte del grupo científico. Además de mí, había un ex profesor mío que me incorporó, otro físico y un químico británico. Había 4 ingenieros, un par de ellos alemanes que huían de la guerra, que ayudaron a construir las máquinas, un compañero del ejército que era experto en computadoras, un matemático austriaco que luego se hizo bastante famoso por la teoría que desarrolló con nosotros, y luego un médico con el que creo que está familiarizado. ¿Abuelo? Iris me guiñó un ojo. Así nos conocimos, claro. Ay, Philip, estaba metida en un lío. 23 años y metida en algo importante, como dicen. Mi profesor, quien me incorporó al equipo, quedó impresionado por una investigación que estaba haciendo sobre teorías cuánticas de campos, o eso dijo. Francamente, creo que le impresionaron más mi trasero y algunas de mis otras cualidades físicas. Me sonrojé al pensar en Iris cuando era joven, con coño y todo. Entonces, ¿tu equipo investigó sobre viajes en el tiempo? Iris ya era mayor desde que la conocía. Dio clases de ciencias en secundaria durante 40 años. Fue voluntaria leyendo a niños. Tejía suéteres y cocinaba una carne en conserva con repollo buenísima. No trabajaba en proyectos ultrasecretos relacionados con mujeres desaparecidas. No tenía secretos que pudieran cambiar la vida tal como la conocemos. No viajó en el tiempo, ni hablar. Hicimos más que investigarlo. No lo inventamos, pero lo perfeccionamos y lo ampliamos. Contamos con el respaldo financiero de un grupo de personas que, de una forma u otra, siguen presentes hoy en día. Diferentes rostros, diferentes fortunas, pero en esencia, el mismo resultado final. Tienen dinero, poder e intereses. Conocí a algunos, pero en general se mantuvieron al margen de lo que necesitábamos hacer. ¿Quiénes eran? Ya sabes, políticos, dignatarios, banqueros, algunos de los científicos más famosos del mundo y los ciudadanos más ricos. No estoy listo para dar nombres, pero seguro que puedes completar la información. En fin, todo esto empezó antes de la guerra. De hecho, corría el rumor en nuestro grupo de que el ataque a Pearl Harbor fue el primer PIRAP, obviamente uno fallido. ¿PIRAP? Ah, sí, un acrónimo. Proyecto de intento de recreación e integración del pasado. En esencia, viajes en el tiempo para evitar que ocurriera algo horrible y trágico. Nuestro gobierno desarrolló la tecnología en conjunto con los británicos, ya que se hizo evidente que el mundo se encaminaba hacia una dirección que podría ser bastante precaria. Al parecer, se habló de invitar a los rusos a participar en algún momento, pero creo que todos se alegraron de que nadie lo hiciera. Se asumía que los alemanes estaban trabajando en su propia versión del proyecto, pero después de que les arrebatáramos a algunos de sus mejores científicos y de que destruyéramos su país, probablemente no llegaron muy lejos. ¿Les robaron a sus mejores científicos? Científicos alemanes que tenían cierto conocimiento del tiempo y el espacio, como Ein. La risa rápida de Iris me interrumpió antes de que pudiera decir la palabra. Puede que lo haya conocido 1 o 2 veces, pero el proyecto se desarrolló mucho antes de que yo llegara. Formé parte del equipo que lo llevó a cabo. ¿Su función es viajar en el tiempo para evitar que ocurra algo malo? Bueno, sí. No tan glamuroso como lo pintan las películas, ¿verdad?
Era un trabajo. Estábamos sujetos a unas normas muy estrictas en cuanto a viajar. No se podía usar la máquina con fines recreativos ni sin permiso, solo bajo órdenes y siempre con un propósito específico. ¿Objetivo? Bueno, cada vez era diferente. Interceptar un paquete, asegurarse de que cierta persona no tomara cierto tren, guardar un sobre en un cajón del escritorio para que lo descubrieran. A veces no sabíamos por qué hacíamos lo que hacíamos, pero de vez en cuando había proyectos importantísimos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si les dijera que el presidente Roosevelt fue asesinado? ¿Asesinado? Creía que murió por causas naturales. Ah, sí. Iris volvió a agitar la mano con desdén. La segunda vez, claro. Su primera muerte ocurrió por envenenamiento, hacía unos 2 años mediante una inyección de curare. Se la administró una enfermera, que resultó ser simpatizante del fascismo, miembro de las camisas negras del Duce. Perder a nuestro presidente de esa manera en un momento tan crucial de la guerra habría sido desastroso. ¿Y entonces retrocediste en el tiempo y lo detuviste? Mi abuela, la buena Iris Ward, una viajera del tiempo. La idea me pareció extraña, incluso inquietante, pero por alguna razón, no del todo increíble. Yo no. En aquel entonces era demasiado novato para un trabajo tan importante. El químico lo hizo. Pudo darle a la enfermera una muestra de su propia medicina, por así decirlo, y con ello evitar que lo hiciera. Pero Roosevelt murió en el cargo pocos años después. ¿Por qué nadie lo detuvo entonces? Iris negó con la cabeza y se encogió de hombros. No pudimos hacer nada. Aunque parezca mentira, no hubo nada sobrenatural en lo que hicimos, Philip. Fue ciencia, no un milagro. No pudimos evitar que un hombre muriera de forma natural. Me quedé en silencio un momento. Iris, estoy intentando asimilar esto, así que tendrás que perdonarme. Ella movió una mano suave y arrugada hacia mi mejilla. Lo sé, tómate tu tiempo. Quizás pueda explicártelo un poco mejor. Tiró de un cordón del bajo de su cardigan y lo levantó. Así es como siempre nos han enseñado a pensar en el tiempo. ¿Ven? Tiene un principio y un fin, como una hora o un minuto. Desarrollamos el concepto de tiempo porque necesitamos la estructura que ofrece como sociedad. Necesitamos saber cuándo estar en un lugar, cuánto tiempo cocinar un pollo y cuántos días faltan para Navidad. Así que medimos el tiempo con base en diversos estándares, algunos astronómicos y otros totalmente inventados. Lo cierto es que el tiempo no existe, y sin embargo, hay eventos claros que parecen ocurrir en orden cronológico. Por lo tanto, se teorizó que lo que consideramos tiempo en realidad se asemeja más a esto. Ella dobló la cuerda de manera que cada extremo se tocara con el otro y la apretó con fuerza. Se llama una curva temporal cerrada. Todos tenemos nuestra propia línea de tiempo, o camino, podríamos decir, en la curva temporal. Pero, en ocasiones, se producen bucles cerrados y podemos viajar a nuestro propio pasado. ¿Y cómo se producen estos bucles cerrados? En nuestro caso, los hicimos realidad mediante una serie de complejas maniobras a la velocidad de la luz y maquinaria sumamente compleja, cuyos detalles ni siquiera conozco. Pero tengo razones para creer que también podrían ocurrir de forma natural, por completo accidente. Eso es solo una teoría, y una que fue tremendamente impopular entre la mayoría de mis contemporáneos. Pero los viajes en el tiempo también fueron solo una teoría en su momento. ¿Cómo funciona? Me refiero a la logística. En pocas palabras, se introduce una ecuación en una máquina y se regresa instantáneamente a un punto predeterminado. No hay dolor, aunque al principio hay bastante desajuste mental. ¿Conoces la sensación de déjà vu? Asentí, lentamente. Imagina sentir esa extraña sensación durante horas. Así es viajar en el tiempo. Así que practicamos bastante antes de embarcarnos en cualquier misión, para asegurarnos de poder manejarlo. Como mencioné, seguimos protocolos muy importantes para que todo fluyera de la forma más fluida posible. En primer lugar, bajo ninguna circunstancia viajamos más allá de nuestra propia línea temporal, porque simplemente había demasiadas variables desconocidas y necesitábamos control total de la situación.
Viajar al futuro solo estaba permitido para regresar a nuestro tiempo una vez completada la tarea. La segunda regla era que solo viajábamos un máximo de 24 horas atrás y solo nos quedábamos un día más, no más. ¿Por qué? Bueno, simplemente no podíamos viajar demasiado lejos. El bucle se cerró por primera vez en 1941. Fue entonces cuando el primer viajero logró abandonar la realidad presente para el proyecto. Por mucho que lo intentáramos, nunca pudimos remontarnos más allá de ese momento. En cuanto al por qué, bueno, eso es un poco más complicado. Aquí hay otra forma de considerar el concepto de tiempo. Imaginen un laberinto que se balancea sobre un cono, moviéndose de un lado a otro intentando estabilizarse. ¿Qué sucede cuando dejan caer una canica dentro? ¿Se mueve por el laberinto? No. El laberinto gira a su alrededor. La bola en sí no se mueve. No hay nada dentro que pueda hacerla moverse. Es víctima de las circunstancias. Ahora bien, la bola sigue una trayectoria determinada por el movimiento del laberinto. A veces choca contra una pared y retrocede. A veces da un giro y toma otro camino. Así es como funciona el tiempo. Ahora bien, ¿qué tal si hago un agujero en el fondo del laberinto y dejo que la bola caiga? He alterado el movimiento en cierto punto. Ahora, cada canica que dejas caer caerá inevitablemente en ese punto. Eso es lo que hizo el primer viajero, allá por 1941. Cambió la forma del bucle. En esencia, cortó el tiempo en ese punto. Ese es el fin. Entonces no existe otro tiempo. Iris se frotó las sienes y entrecerró ligeramente los ojos ante el sol del mediodía. Depende. Ciertamente existió alguna vez, o si no, no estaría aquí. Tenemos recuerdos de él, así que eso lo hace real en cierto sentido. Pero ya no es tangible para nosotros. Que yo sepa, no hay forma de llegar allí, incluso con todos los avances de nuestro programa. Piensen en el riesgo que supuso viajar la primera vez. Nadie sabía si resultaría en la destrucción de nuestra línea temporal actual. Tuvimos suerte. El pasado ya no está, pero el presente está intacto. Y, a decir verdad, ¿no ha sido así siempre? Una abeja melífera de finales de temporada zumbaba alrededor de mi oreja y casi aterrizó en mi nariz antes de que rompiera mi trance el tiempo suficiente para ahuyentarla. Tengo problemas con todo esto, Iris. Es mucho. Ah, ya lo sé, hijo, ya lo sé. He tenido casi 70 años para procesarlo, y sigue siendo mucho. La clave es dejar de pensar en el tiempo como algo que existe o no. Una vez que acostumbras tu cerebro a liberarte de esa carga, es mucho más ligero. Pero podrían haber viajado años atrás. ¿Por qué limitarse a un día? Algunos miembros del grupo, incluyéndome a mí, creíamos que no debíamos intentar viajar más de 24 horas, ya que se desconocía cómo ese viaje podría afectar la autorrealización. En otras palabras, ¿qué pasaría si uno regresara al pasado y provocara una terrible cadena de eventos que alterara el mundo negativamente o hiciera que su yo futuro dejara de existir? Eso creíamos, al menos. El riesgo era demasiado grande. ¿Ya no lo crees? No. Pero hay otra razón, y supongo que eso me lleva de vuelta a Penny. Penny teorizó, con toda razón, que aunque podíamos alterar el curso de los acontecimientos, sería imposible borrar el recuerdo de ese evento. En otras palabras, necesitábamos actuar con mucha rapidez al intentar integrar el pasado, y solo podíamos alterar eventos que muy poca gente conocía. Además, es imposible cambiar de ubicación en la línea temporal. Incluso, si hubiera podido regresar a Egipto en la época de los faraones, por ejemplo, terminaría apareciendo exactamente donde estaba la máquina, ya fuera en el fondo de un lago o en la ladera de una montaña. Y luego, una vez allí, no podría regresar jamás. El cuerpo viaja, como ven, junto con todo lo que lleva dentro, pero la máquina es estacionaria. Sabíamos que 24 horas antes, la máquina estaba en el sótano del laboratorio de física de la universidad, y teníamos buena fe al pensar que sería 24 horas después. La máquina parecía un ascensor común y corriente de la época. Alguien que entrara al laboratorio no tendría ni idea de que no lo era. Había puertas a ambos lados del ascensor, una para entrar y otra para salir.
La puerta de salida daba directamente a un pequeño pasillo de servicio al que nadie más tenía acceso, que a su vez daba a un callejón que llevaba a la parte principal del campus, donde se mezclaba con la multitud. Se le indicaba al viajero que encontrara la salida inmediatamente sin entrar en contacto con su yo actual. Es bastante fácil recordar los movimientos del día anterior para evitar accidentes. Entonces, una vez que alguien volvió atrás y alteró un evento, ¿qué pasó entonces? Bueno, simplemente regresaron a casa. Viajar en el futuro es mucho más fácil desde un punto de vista científico, aunque no está exento de riesgos. Antes de cada integración, la máquina se programaba con una fecha de regreso y una hora de salida. Una vez completada la modificación, el viajero regresaba a la máquina y esperaba su regreso. Cuando teníamos viajeros fuera, había un protocolo muy estricto sobre cómo gestionábamos las máquinas y el laboratorio, para no arruinar su regreso. Si viajas al pasado, ¿te vas al presente? Eso eres. La autoconsistencia dicta que cualquier cosa que hagas para alterar tu estado presente sigue siendo cierta. Si estás en el pasado durante una semana, te has ido durante una semana en nuestro tiempo percibido. ¿Eso fue lo que le pasó a Penny? ¿Sigue atrapada en algún lugar del pasado? Viviendo perpetuamente 24 horas en el pasado, y nunca podremos encontrarla. Iris, pensativa, dio un golpecito a su taza y dejó escapar un largo suspiro. Ojalá fuera así de simple, pero no. Penny no está en el pasado, simplemente está en el futuro. Ella me miró para evaluar mi reacción, que fue de un shock admitido. ¿Hasta dónde en el futuro? Bueno, la respuesta cambia con cada segundo que pasa, ¿no? Pero si estoy en lo cierto, y creo que sí, está previsto que llegue a nuestra línea temporal actual en 3 días, temprano por la mañana. Viajó desde 1947 hasta 2014. Tengo mis sospechas sobre el porqué, pero primero déjame explicarte cómo sucedió. Ayuda a una anciana a levantarse, ¿quieres? El juego termina en cualquier momento, y no quiero que esos viejos bastardos arruinen nuestra conversación. Simplemente daremos un paseo. Ella se levantó y se movió, lentamente, con su brazo doblado dentro del mío cuando comenzó a hablar de nuevo. Penny era la última persona de la que sospecharías que rompiera las reglas, pero sé con certeza que lo hizo, y lo hizo a menudo. Usaba la máquina para viajar por placer, mucho más allá de las 24 horas, y lo hacía sola. No solo era arriesgado, sino imprudente. Y se lo dije. ¿A dónde fue? ¿Te refieres a cuándo, querido muchacho? Sonreí y asentí. Sí, ¿cuándo? Volvía a revivir momentos especiales para ella. Si tenía un mal día, regresaba unos años atrás a uno particularmente bueno. Parece bastante inofensivo. Ella también lo creía, y hubo un momento en que acepté que, considerando todo, también lo era. Pero entonces empezaron a suceder cosas muy extrañas. ¿Qué clase de cosas? Peculiar, ¿por qué? Encontramos un banco con vistas a un estanque de patos, e Iris me indicó que me sentara. Tomó asiento lentamente, con algo de esfuerzo. Inclinó su taza hacia adelante, como si buscara más té, aunque ya estaba vacío, y luego la dejó a su lado. Bueno, hubo un incidente en particular que, en retrospectiva, probablemente fue el comienzo de que las cosas se fueran al traste. Habíamos organizado una fiesta de cumpleaños para Penny en 1946, en un restaurante llamado Paulson's. Ya no existe, pero era un lugar encantador en su época. Ella regresó para recordar el día unos 6 meses después, observando la celebración desde una mesa al fondo, bien escondida. Volvió a casa eufórica, recordándome la conversación, las bromas y lo bien que nos lo habíamos pasado. Esa noche también fue especial para mí. Había bailado durante horas con tu abuelo en ese restaurante, sin apenas haberle dicho 2 palabras en todos los meses que lo conocía. Desde esa noche, habíamos estado en un estado de constante intercambio, coqueteando, hablando durante horas, poniendo excusas para vernos, pero no pasaba nada. Era un ser muy tímido. Desde esa noche, había estado desesperada por saber si él estaba tan loco por mí como yo por él. Así que, la noche siguiente, le pregunté si podíamos volver.
Quería ir esa noche a ese restaurante una vez más, y ella me obligó. Al salir del ascensor, no teníamos ninguna preocupación, sabiendo que no había nadie en el laboratorio y que no teníamos que arriesgarnos a que nos descubrieran. Nos reímos como colegialas, abrazadas mientras recorríamos la ciudad a saltos. Era tan emocionante hacer algo que sabíamos que no debíamos. Había sido una buena persona durante gran parte de mi vida. Era la primera vez que me encontraba en una situación en la que podría encontrarme conmigo misma, mi yo del pasado, quiero decir, y no puedo expresar la emoción que me invadió ante la oportunidad de revivir una noche que ya había vivido. Me preocupé por peinarme un poco diferente, por ponerme un vestido recién comprado y por elegir un sombrero que me cubriera parte de la cara, pero que no llamara demasiado la atención. Confiaba en que podría mimetizarme con la multitud y que nadie me reconociera. Sabía que no podía cambiar nada de esa noche, y no quería hacerlo. Simplemente quería volver a verme mirando a tu abuelo con esos ojos nuevos. Quería ver cosas en las que había estado demasiado absorta como para notar la primera vez, para determinar si él y yo estábamos tan hechos el uno para el otro como creía. Sus ojos se nublaron ligeramente, empañados, atrapados en recuerdos de años y personas de antaño. Me acerqué y le di un apretón de mano. «Oh, escúchame, una vieja tonta», negó con la cabeza riendo, como si el movimiento pudiera borrar los recuerdos y los sentimientos que traían. Al llegar al restaurante, caminamos inmediatamente hacia la parte de atrás y nos asomamos por una pequeña ventana entreabierta. Aún no veíamos a nuestro grupo al frente, pero de repente reconocí mi propia risa resonando por todo el restaurante. Imagínate, Philip, qué surrealista fue escuchar mi risa, pero saber que no provenía de mi cuerpo actual. Suena como una experiencia increíble. Ah, sí que lo era, sin duda. Quería entrar y ver más de cerca, así que nos ocultamos la cara lo mejor que pudimos tras los bolsos y cruzamos la puerta. Me sentía como si flotara, así de eufórica estaba. Me atreví a caminar 1,5 metros detrás de tu abuelo, que estaba sentado con el informático. Los oía hablar de mí. «Es impresionante», dijo el abuelo. «Impresionante. Nunca me lo había dicho directamente, y creo que pasaron un par de segundos en los que me olvidé de respirar. Penny tuvo que tirarme del brazo para recordarme que me fuera. Sé que tenía la sonrisa más estúpida que te puedas imaginar, y las mejillas tan rojas como manzanas. Me estaba inclinando para susurrarle a Penny lo que había oído cuando se detuvo en seco, tirando de mi brazo con ella. Vi, entonces, lo que hizo. Allí estaba, la Penny del día anterior, sentada en la mesa del fondo donde se había escondido, y nos había visto. Ella tenía una expresión de sorpresa en el rostro, no de shock en realidad, sino de curiosidad. Me quedé mirándola fijamente como una niña boba, hasta que recuperé mi estupor y seguí a Penny hacia la puerta. Entonces la Penny del día anterior vio su yo futuro, esencialmente en el pasado. Sí, Dios mío, qué paradoja. Nos quedamos atónitos, incluso atónitos. No es que hubiéramos visto a Penny el día anterior, eso no fue lo impactante. Habíamos teorizado sobre eso y comprendimos que era la posibilidad más probable. Para cuando tu yo presente viaja al pasado, tu yo pasado ya ha viajado allí también. En teoría, puede haber infinitas formas de ti mismo desde diferentes puntos del bucle, todas en el mismo lugar a la vez. Entonces, ¿por qué el shock? Porque la Penny del presente no recordaba nada de lo ocurrido. Recuerda lo que te dije. Los recuerdos no se borran, ni siquiera alterando el bucle. Todo lo que creíamos saber sobre los viajes en el tiempo nos decía que la Penny del presente debería recordar haber visto a su yo del futuro el día anterior en el restaurante. Ya había sucedido, pero no fue así. Me lo juró y yo le creo. En su primer viaje a Paulson's, simplemente se sentó, se bebió una copa de vino, vio bailar al grupo de la realidad pasada y se fue. En su primer viaje, justo el día anterior en nuestra realidad presente, no estábamos allí. Pero al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, sí estábamos. ¿Cómo pudo pasar eso? Iris dejó escapar un largo suspiro mientras negaba con la cabeza.
Simplemente no lo sabemos. Sabíamos que podíamos cambiar el pasado, claro. Nunca nos dimos cuenta de que podíamos alterar un yo del pasado fuera de su propia realidad. Que el yo del presente no fuera consciente de los cambios del pasado era inaudito y aterrador. Estaba segura de que habíamos roto el tiempo para siempre. Nos preocupaba que al regresar al presente, todo fuera un completo desastre. Corrimos de vuelta al laboratorio. Nos subimos a la máquina y apenas dijimos una palabra, ambas esperando lo peor. ¿Cambió algo? No es que pudiéramos observarlo, pero claro, no sé cómo lo sabríamos. Al pensarlo a lo largo de los años, he llegado a aceptar que nunca lo sabré. Muchas cosas podrían haber cambiado. Cosas pequeñas, incluso cosas importantes. Pero pensar demasiado en ello empieza a trastocarte, empieza a hacerte dudar de tu propia realidad. Estábamos llegando a un punto peligroso y ambos acordamos que debíamos parar de inmediato. No le contamos a nadie lo de ese día, aunque deberíamos haberlo hecho. Quizás podrían habernos ayudado a entenderlo. Ella y yo éramos tan jóvenes, tan inexpertos. Su voz comenzó a desvanecerse mientras miraba más allá de mí, perdida en el recuerdo. No hace falta que sigamos si estás cansado. Puedo volver mañana. Otro gesto de desdén con la mano. No, esto no puede esperar. Te prometí que te contaría todo lo que sé sobre Penny. ¿Por qué empezó a viajar al futuro? ¿No estaba prohibido? Iris asintió lenta y silenciosamente antes de continuar. Después de regresar del incidente en el restaurante, Penny estaba notablemente diferente. Estaba retraída y distraída. Se quedaba dormida y llegaba tarde al trabajo, cometiendo errores simples en el laboratorio. Le sugirieron que se tomara unas vacaciones, que probablemente estaba sobrecargada de trabajo. Puede que fuera cierto en parte, pero sé que había mucho más. Penny se enfrentó al conocimiento de que sus viajes podrían haber resultado en cosas que no recordaba, que su yo actual en otra línea temporal podría haber experimentado cosas que ni siquiera conocía, que la colisión de los bucles del pasado, presente y futuro en la curva podría resultar en realidades completamente alternativas. Ese es un conocimiento aleccionador. Se fue por un mes. California, dijo. Sol, estrellas de cine. La animamos a relajarse y tomarse su tiempo. Pero cuando regresó no parecía mucho mejor, solo más decidida a fingir que sí. Me preocupé por ella e intenté hablar con ella, pero no me dejó entrar. Al final, me di por vencida. Unos 3 meses después de su regreso, me desperté justo antes del amanecer, con el sonido de Penny saliendo de nuestro apartamento. Me preocupé por ella y me puse una bata para intentar seguirla. Iba muy por delante de mí, pero presentía dónde encontrarla. Estaba a punto de entrar en la máquina cuando entré en el laboratorio. Llevaba una mochila agarrada, como si fuera a desaparecer un rato. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Ay, tenía esos ojos grandes y marrones, y esa noche denotaban tanta tristeza. Casi me dejó sin aliento. Abrí la boca para hablarle, pero enseguida me detuvo con una mano. Iris, dijo, tengo que irme. La voz de mi abuela se le quedó atascada en la garganta y tragó saliva con dificultad. ¿Le preguntaste por qué? Iris asintió en silencio. ¿Te lo dijo? Un movimiento silencioso de cabeza. Ella simplemente entró de espaldas a la máquina, mirándome todo el tiempo, con lágrimas corriéndole por la cara. Me pidió disculpas y luego se fue. Iris y yo nos sentamos en silencio unos instantes. A lo lejos, se oyeron los graznidos de los gansos. Sopló una brisa fresca que arremolinó un montón de hojas. Me di cuenta de que, de repente, había tomado conciencia de otras cosas a nuestro alrededor por primera vez desde que Iris empezó a contarme su historia. Estaba tan absorta en ella, procesando lo que decía, que todo lo demás dejó de existir. Miré rápidamente mi reloj. Había pasado 1 hora. ¿Cómo era posible? El tiempo es conceptual, en efecto, y durante esa hora lo ignoré por completo. ¡Guau! Estoy abrumado por la cantidad de gente que leyó esta, aunque admito, larga historia y comentó con ánimo. Gracias a todos los que me ayudaron con sugerencias y teorías. He decidido publicar aquí,
porque esta historia no es de terror en sí. Creo que este será un mejor lugar. Estoy bastante seguro de que estoy a salvo por ahora, físicamente. He dormido con mi problema en mi mesita de noche durante casi 2 décadas y sé muy bien cómo usarlo. Mi bienestar mental, bueno, eso es otro tema. La posibilidad de que todo esto sea cierto es ridícula, y sin embargo, creo que lo es. Creo en Iris, te lo dije ayer, pero quiero reiterarlo. Creo que Iris viajó en el tiempo. Creo que el martes por la mañana podría encontrarme con un viajero del tiempo con el que solía trabajar. Pero todavía no me siento cómodo creyéndolo, ¿sabes? Eso va a llevar tiempo. Así que anoche recurrí a lo único que se me ocurrió para entender lo absurdo. Whisky. Mucho whisky. En cierto momento pensé que había resuelto los misterios del universo, pero resultó que solo era el Glenlivet el que hablaba. Bueno, necesito terminar de contarles sobre Penny. Hay más, y es complicado. Después de que Iris me contara sobre la partida de Penny al futuro, permanecí en silencio, atónito. Nervioso, jugueteé con el expediente de Penny, que aún tenía en la mano. Me avergonzó ver que lo había estado agarrando con tanta fuerza que estaba ligeramente doblado y húmedo por el sudor de la palma. Había varias declaraciones de testigos dentro. Una era de Iris, identificada solo como su compañera de piso. En ella, afirmaba que, según entendía, Penny había regresado a Inglaterra. Su declaración fue corroborada por varias otras, que supuse que también formaban parte del proyecto. Solo había una declaración que parecía fuera de lugar, la del novio que denunció su desaparición. Lo llamaré Theo. ¿Penny tenía novio? ¿Theo? Iris respiró hondo. Parecía creerlo, ¿verdad? Recuerdo que tuvieron 2 o 3 citas, pero nada serio. Penny era una de nuestras mejores viajeras, Philip. Aceptaba muchos de los proyectos más arriesgados y se esperaba que mantuviera la menor cantidad de vínculos posible. No tenía otro trabajo que el del laboratorio. Solo mi nombre figuraba en el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento. No buscaba amistades, y su ciudadanía extranjera le daba una excusa muy válida para ausentarse por largos periodos, si era necesario. No sé qué la llevó a salir con ese tal Theo, pero sé que él y el informe de la persona desaparecida causaron grandes problemas a nuestro equipo. Si él no hubiera estado presente, nadie fuera del proyecto se habría enterado de su ausencia. Bueno, dije cerrando el expediente. No parece que haya hecho ningún seguimiento. No, supongo que no. Se tapó la boca para reprimir una risa. Estoy segura de que hubo una importante contribución monetaria que llegó a la vida de Theo para garantizar que no lo hiciera. Entonces, Penny dejó el laboratorio en 1947 y decidió venir en 2014. Todavía no entiendo por qué. Creemos que fue un accidente. Al revisar la máquina para ver el último destino, descubrimos que se había ingresado un logaritmo para el 28 de octubre de 2014. Los logaritmos contienen código escrito en binario. ¿Tienes un papel? Arranqué una página de mi cuaderno y se lo entregué junto con un bolígrafo, y ella escribió furiosamente antes de devolverlo frente a mí. La fecha a la que viaja se ve así: 0B11111111, año, luego mes, luego día. Penny estaba nerviosa y tenía poca experiencia en escribir código y programar la máquina. Cometió un error. Probablemente intentaba introducir una fecha dentro de 50 o 100 años. Parece un número redondo y agradable para alguien que huye. Más garabatos, que produjeron lo siguiente: 0B111110011010B. Esa es la misma fecha en 1997. ¿Ves qué similar? Asentí. ¿Pero por qué? ¿Por qué quería ir al futuro? ¿Por qué no volver a Inglaterra o a cualquier otro lugar del mundo? Creo que pretendía llegar a un punto del circuito donde creía que todos sus conocidos habrían desaparecido. Estaba huyendo y quería asegurarse de que nadie que la conociera siguiera con vida. No contaba con que yo viviera tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué viajar a un futuro tan desconocido? Iris se quedó mirando el estanque durante unos instantes, en silencio, pensando en cómo formular su respuesta. Estaba en apuros, Philip.
Tu abuelo les hacía exámenes médicos completos a todos los que viajaban una vez al mes. Para empezar, necesitábamos asegurarnos de que estuviéramos lo suficientemente sanos como para pasar por el proceso y no desplomarnos en algún momento del pasado, lo que seguramente habría suscitado muchas preguntas. En segundo lugar, estaba estudiando los efectos a largo plazo de lo que hacíamos en el cuerpo. Penny había terminado su examen médico recientemente. Era tarde, ya que había estado fuera y no había viajado. Estaba enferma. No estoy enferma. Penny estaba embarazada, Philip. Supongo que está embarazada. Estaba embarazada cuando se fue. Jesús. Pobre Penny, tan asustada de tener un hijo ilegítimo que dejó atrás toda su vida. Sin duda, había elegido un buen momento para viajar. Nadie se inmutaría en nuestra época. Supongo que era de tío. Justo eso, no podía ser. Lo había conocido hacía apenas unas semanas, y según tu abuelo, estaba embarazada de varios meses. No, coincidió perfectamente con el viaje a California. Parece que estaba haciendo algo más que relajarse. Iris esbozó una sonrisa a pesar de sus esfuerzos. Quizás, pero he tenido mucho tiempo para pensarlo, y cuanto más lo hago, menos segura estoy de que realmente haya ido allí. Creo que aprovechó la oportunidad para intentar responder algunas de las preguntas que tenía sobre el tiempo, la realidad y ella misma. No era de las que buscan las respuestas a las preguntas de la vida al final de una ecuación, como muchos de nosotros en el equipo. No, me temo que pasó ese mes en algún lugar del pasado, o incluso del futuro. Y creo que fue entonces cuando se embarazó. Y creo que por eso se fue. Entonces, dentro de 3 días, una viajera del tiempo embarazada aparecerá en el sótano de un laboratorio de la universidad. Bueno, cuando lo pones así parece muy sencillo, ¿no? 2 hombres mayores con chándales de aspecto afelpado y gafas gruesas pasaron junto a nosotros, cada uno con una cámara en la mano. Iris intercambió palabras amables con ellos mientras explicaban que estaban dando un paseo para capturar el follaje otoñal. Mi mente corría a 1000 y literalmente intentaba alejarlos con solo pensarlo para continuar nuestra conversación. Cuando finalmente se alejaron, me volví hacia Iris, lleno de energía y ansiedad. ¿Por qué nadie viajó para impedir que se fuera? Lo intentamos. ¿Recuerdan que les dije que no podíamos retroceder más allá del punto donde se creó el primer bucle en 1941? Curiosamente, ahora nos veíamos incapaces de ir ni un segundo más allá del punto donde Penny dejó su presente para el futuro. Llegábamos, una y otra vez, justo donde ella se había ido. Penny cerraba otro bucle. No podíamos superar ese momento, pasara lo que pasara. Bien, ¿por qué nadie viajó al futuro entonces? Al punto donde ella había ido. Nos estábamos preparando. Me había ofrecido para ir y estábamos ultimando los detalles. Pero apenas unos días después de que Penny se fuera, 2 hombres salieron de la máquina. 2 hombres que no conocíamos. La puerta se abrió y salieron a trompicones, sorprendidos de vernos a todos mirándolos con la boca abierta. Un par de ingenieros agarraron todas las herramientas que pudieron para protegernos si era necesario, pero los demás nos quedamos allí sentados como unos imbéciles. Levantaron las manos, como si se estuvieran rindiendo. «Fue un error nuestro», dijo uno de ellos. «Solo buscábamos a alguien y nos equivocamos. Nos vamos ya». Y luego volvieron a la máquina. ¿Los dejaste escapar? No estaba en condiciones de detenerlos. No teníamos ni idea de quiénes eran ni quién los había enviado. Por su vestimenta, supusimos que venían del futuro. Si tuviera que adivinar ahora, diría que podrían caminar por la calle hoy y pasar desapercibidos. Antes de que se cerraran las puertas de la máquina, oí que uno empezaba a hablar con el otro, y estoy casi seguro de que mencionaron el nombre de Penny. ¿Estaban buscando a Penny? Creo que sí. Por eso era demasiado arriesgado para nosotros viajar allí. Alguien de una fecha futura intentaba regresar e impedirle el viaje. En cuanto a por qué, no tengo ni idea. Por eso necesitamos encontrar a Penny cuando llegue mañana. Necesitamos encontrarla y ayudarla. Creo que su vida y la de esa niña depende de ello. ¿Crees que podemos convencerla? Digo, suponiendo que tú también quieras venir. Me gustaría asegurarme de que los logaritmos sean correctos.
Iris se sentó en silencio, con una mirada de consternación formándose en su dulce rostro. Mi querido muchacho, ella no puede regresar. ¿Por qué no? La máquina se ha ido. ¿Se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Sentí un repentino cosquilleo de calor que me subía por la nuca, susurrándome en las orejas, y al instante me sentí avergonzada. Esa mañana ni siquiera había oído hablar de Penélope Oswell. Jamás se me había ocurrido pensar siquiera en la posibilidad de viajar en el tiempo, y ahora aquí estaba, literalmente agitada al descubrir que quizá nunca pudiera volver a su realidad. El programa se cerró menos de una semana después de que Penny se fuera. Debes entender que, en ese momento, nos consideraban una carga. La policía andaba husmeando, viajeros extraños aparecían del futuro. Era un desastre. Al parecer, está mal que los miembros del equipo rompan el protocolo y alteren todo el continuo espacio temporal, dijo encogiéndose de hombros. Les rogamos que lo reconsideraran, aunque solo fuera por un par de días más. Pero ya estaba hecho. Desmantelaron la máquina y nos cerraron, y si Penny alguna vez quería regresar, no podría hacerlo, al menos no desde esa máquina. ¿Hay otros? Quizás. Nunca había otro, pero ya debe haberlo. Esos dos hombres viajaron de alguna manera y desde algún lugar. Y luego, ¿qué? ¿Todos los involucrados en el proyecto simplemente se fueron? ¿Volver a la vida normal y fingir que nada de esto pasó? Bueno, sí, más o menos. Nos dijeron a todos, sin rodeos, que nunca debíamos hablar de nuestro trabajo en la universidad o habría consecuencias nefastas. Naturalmente yo lo creía, ya que fui una de las personas encargadas de aplicar esas consecuencias nefastas, si me entiendes. Tu abuelo y yo nos casamos a los pocos meses y llevamos una vida normal, pero nunca dejé de pensar en ella, jamás. La culpa simplemente no desaparece. Tu abuelo me animó a olvidarlo y seguir adelante, pero no fue tan fácil. Su voz empezó a apagarse y guardó silencio durante casi un minuto. Iris, cuando se giró hacia mí, me agarró las manos. Sus tiernos ojos verdes estaban nublados por las lágrimas. Ay, Philip, no te pido que me creas. Solo te pido que estés ahí cuando crea que lo logrará. Si no sucede, puedes olvidarte de todo esto y atribuirlo a los desvaríos de una vieja delirante. Pero por favor, prométeme que estarás ahí. Me mordí el labio inferior, algo que hago cuando estoy nervioso. ¿Y si logra cumplir su promesa? Iris ya no pudo contener las lágrimas, que resbalaron por su rostro. Entonces tienes que protegerla, Philip. Tienes que proteger a Penny y a su bebé. Tienes que hacer todo lo posible para asegurarte de que nadie les haga daño. Sin siquiera ser consciente de lo que hacía, mi cabeza comenzó a asentir. Sí, me oí decir, como si mi voz también fuera de otro tiempo. Lo haré. Así que lo haré. No tengo ni idea de cómo. No sé cómo convencerla de que confíe en mí. No sé cómo mantenerla a salvo. Y no sé cómo evitar a la gente que puede viajar en el tiempo. Pero sé que tengo que intentarlo. Por Penny, por Iris, por mí. Tengo 2 días para resolver esto. Anoche, armado con un mapa que dibujó Iris, recorría el campus en busca del laboratorio. Era lunes por la tarde, demasiado tarde para la mayoría de las clases, pero el momento perfecto para correr tranquilamente por el campus. Una pareja paseaba a un perro enorme por los senderos adoquinados que conectan varios edificios, y me crucé con un grupo de chicos alborotados con chaquetas de la universidad, presumiblemente camino del cobertizo, para un paseo nocturno en Skull. Iris sabía que Penny se había ido de 1947 alrededor de las 5 de la mañana, con media hora más o menos, lo que dificultaba la elaboración de un plan. Llegué temprano con la esperanza de entrar. No veía la manera. Las puertas estaban cerradas con llave durante la noche y había un sistema de seguridad en puertas y ventanas. Me arriesgué e intenté interceptar a Penny al salir del laboratorio. Demasiado arriesgado. Si tenía que perseguirla o llevármela a patadas y gritos, sin duda llamaría demasiado la atención. Realmente solo había una opción viable: llegar la noche anterior y acampar sin ser detectado. Si me pillaba un estudiante trasnochando o un conserje,
Simplemente sacaría mi placa, empezaría a hablar rápido y esperaría lo mejor. Pero por el momento, parecía el típico corredor de mediana edad con una pierna maltrecha intentando hacer ejercicio, haciendo muecas cada 2 pasos. Mi sudadera holgada y mis pantalones deportivos ocultaban mi funda y mi escopeta, una linterna y 2 cosas que Iris me dio para legitimarme ante Penny. Una foto de ellas juntas y un broche que dejó en 1947. Había alquilado una habitación en un motel no muy lejos de la ciudad, de esos que no hacen muchas preguntas, como dicen. Mi coche estaba lleno de lo esencial: ropa, artículos de aseo, este portátil. Pensé que esconderme era más seguro que volver a mi apartamento, al menos por ahora. En el trabajo pensaban que tenía problemas en la pierna y que necesitaba un par de días para recuperarme mientras teletrabajaba, otra ventaja de un trabajo de oficina. Mi hijo faltaba este martes en lugar de 2 días la semana que viene. Todo estaba en su sitio. El laboratorio se encontraba en un edificio académico, igual que la mayoría de los del campus. Grande, antiguo, hermoso y, sin embargo, completamente modesto. Lo que ha sucedido en este campus, lo que se ha discutido, soñado e inventado, es bastante milagroso, pero nada se compara con lo que ocurrió en ese laboratorio, aunque te garantizo que nunca lo notarías desde fuera. Algo que los policías aprenden rápidamente es que casi todo está oculto a simple vista. Desde la época de los piratas, nadie enterraba sus tesoros en islas desiertas para nunca ser encontrados. Hoy en día, la gente esconde drogas dentro del forro de tela de su baúl y mete las armas homicidas dentro de una bolsa de guisantes congelados sellada con una goma elástica. Hay tanto que hay justo debajo de la superficie, más allá de donde nuestros ojos pueden ver y nuestra mente alcanzar. Con razón eligieron este lugar. Subí los amplios escalones de granito, flanqueados a ambos lados por olmos de 15 metros, y puse la mano en el pomo de la puerta. Respiré hondo, abrí y entré en un pasillo largo y silencioso. Debo admitir que hubo un momento en que casi me doy la vuelta y me voy. O sea, estaba a punto de demostrar que estaba loco o que todo lo que creía saber sobre el universo era una completa tontería. La idea de mi sofá, una cerveza fría y el fútbol americano del lunes por la noche era ridículamente atractiva, pero como decía Iris, no se puede borrar un recuerdo, pase lo que pase. Lo hiciera o no, no iba a desaparecer. Subí las escaleras al sótano lentamente, deteniéndome en cada giro, hasta llegar a un pasillo similar al de arriba, pero completamente oscuro, salvo por una señal de salida brillante que indicaba la escalera. El laboratorio estaba al final del pasillo, hacia la parte trasera del edificio y en la puerta más alejada de mí. Por supuesto, me armé de valor para pensar en esto como trabajo. Estaba trabajando. En el trabajo no puedo sentir miedo, porque el miedo puede matar a un hombre en mi profesión. Respirando hondo un par de veces y con la mano sobre la pistola, llegué a la puerta y la empujé con cuidado. Se abrió sin esfuerzo. Ojalá pudiera decirles que encontré un laboratorio viejo y espeluznante que parecía sacado de El jovencito Frankenstein, pero no lo hice. De hecho, parecía más una antigua aula de ciencias que cualquier otra cosa. Hacía calor, cerca de la caldera del edificio, supongo, y estaba increíblemente polvoriento. Casi la mitad de la habitación estaba llena de cajas de cartón y contenedores, montones de papel de impresora y cualquier otra cosa que no tuviera cabida en ningún lugar del edificio. El antiguo hogar del invento más importante que la humanidad haya visto jamás se había reducido a un enorme armario de almacenamiento. No había ventanas, pero no me atreví a encender la luz, así que cerré la puerta con llave y curioseé un poco. Reconocí las puertas de salida que daban al pasillo de servicio que mencionó Iris, y las abrí con cuidado, mirando dentro con la luz. Estaba vacío, pero tendría que vigilarlo. Empujé un par de cajas contra el interior para crear una pequeña barrera y ganar tiempo si lo necesitaba. El único indicio de que la máquina existió fue una hendidura cuadrada en las baldosas del suelo, de aproximadamente 2 metros por 2 metros y con forma de ascensor. Mientras estaba allí, sentí una oleada de algo que me recorrió. Ansiedad, impacto,
Algo completamente distinto. Ignorando el escalofrío, acerqué una silla y me acomodé. Y luego esperé, y esperé, y esperé un poco más. No creía que hubiera posibilidad de dormir, pero a medida que pasaban las horas, noté que mis párpados se volvían pesados en la habitación oscura y cálida. Saqué el teléfono para poner una alarma, por si acaso, solo para descubrir que la batería estaba completamente descargada, aunque estoy seguro de que estaba casi llena cuando entré. Probé la linterna y descubrí que también estaba inservible. Sentado en silencio, en la oscuridad, sin tener ni idea de qué hora era, qué apropiado. Y entonces, de repente pero lentamente, algo empezó a cambiar. Al principio, solo era la energía de la habitación. Se me puso la piel de gallina y se me erizó todo el vello del cuerpo. Sobresaltado, me levanté de la silla, solo para descubrir que me costaba mucho hacerlo, como si la gravedad a mi alrededor hubiera aumentado y estuviera luchando contra ella para mantenerme en pie. Todo empezó a ondularse, como el asfalto que se ve a la distancia en un caluroso día de verano. Oí un ruido que, por alguna razón, no llenaba la habitación, sino solo mi cabeza. Un chirrido agudo. Y eso es lo último que recuerdo hasta que abrí los ojos y vi el rostro de Penny mirándome, sus salvajes rizos castaños enmarcando su rostro preocupado. Philip me daba golpecitos en la cara con una mano para despertarme, mientras que la otra me seguía el pulso. «Vamos, Philip». Lo que quería hacer era preguntarle a Penny cómo sabía mi nombre y qué diablos me había pasado, pero lo que salió sonó algo así como el ruido que hace un burro. Penny sonrió con picardía, levantando una ceja. «Vaya saludo, y hola a ti también. ¿Puedes incorporarte?» Me pasó un brazo por la espalda y me ayudó a levantarme con una fuerza sorprendente. «Es un niño. ¿Cómo te sientes?» Me sentí como si me hubiera atropellado un camión, pero lo único que pude decir fue un débil bien. «Iris debería haberte advertido que no te acercaras demasiado, ¿sabes? Sin la máquina hay muy poco para contener toda la energía. Probablemente acabas de experimentar el equivalente a estar a unos 20 kilómetros de la detonación de una bomba atómica». «¿Pero estás bien?» «Sí, técnicamente no estaba aquí cuando ocurrió. Llegué al instante, completamente ileso. Sin embargo, el alboroto pudo haber llamado la atención de cualquiera que aún esté consciente en este edificio, o de cualquiera que esté cerca. Apresurémonos, si pueden». Me froté las sienes con fuerza para intentar recuperar la compostura. Me dolía la rodilla, pero también todos los músculos del cuerpo. Y lo más importante, no entendía qué estaba pasando. Penny no parecía tenerme miedo, y ella sabía mi nombre. Asintiendo, me puse de pie lentamente. Penny me tomó del brazo, apartó mi barricada y me condujo fuera del laboratorio al campus. Por suerte, la fuerza de la energía debería haber borrado cualquier grabación de seguridad de esta noche. Un pequeño y agradable beneficio imprevisto, ¿verdad? Aunque podríamos caminar rápido, por si acaso. ¿Por dónde se va al coche? No puedo. A lo lejos, oí el tenue sonido de las sirenas que se acercaban. Penny también las oyó con claridad. Girándose hacia mí, extendió las manos y las colocó a cada lado de mi cara, mirándome directamente a los ojos. «Piensa, Philip. Puedes con esto. Respira hondo. Sí, eso es. Ahora piensa dónde has aparcado el coche. Tenemos que salir de aquí. Calle Academia. El aparcamiento detrás del banco. Es un Volkswagen Touareg plateado». «Sí, bien. Lo estás haciendo de maravilla». Me tomó del brazo otra vez y me llevó al coche, caminando tan rápido como pude. Saqué las llaves, pero Penny me las quitó de la mano. No estás en condiciones para eso. Sube, yo me encargo». Todavía estaba demasiado aturdido para protestar. La cabeza me palpitaba al ritmo del zumbido en los oídos y sentía que iba a vomitar en cualquier momento. «¿A dónde?», Zrenia preguntó Penny mientras arrancaba el coche. Ajustó el asiento y el retrovisor con facilidad, apagó la radio y el GPS y salió del aparcamiento a toda velocidad. Conseguí dar indicaciones para llegar al hotel antes de tener que cerrar los ojos para evitar el mareo. «¿Dónde aprendiste a conducir así?». «Oh», dijo Penny, mirándome con una expresión imposible de interpretar.
Tú me enseñaste, y con esto salí de nuevo. Cuando desperté, el sol de la tarde ya estaba alto en el cielo, asomándose levemente a través de las cortinas de tweed marrón cerradas, y yo estaba arropado bajo varias capas de sábanas ásperas de motel. Me incorporé, todavía un poco mareado, pero mucho mejor que antes. Penny estaba sentada en una silla de escritorio, pero se levantó enseguida y vino a mi lado cuando me desperté. «Tranquilo», dijo, sentándose en el borde de la cama y poniéndome una botella de Gatorade de naranja. «Te recomiendo esto para empezar a regularizar tus electrolitos. Luego, un poco de agua y, cuando te sientas bien, un poco de comida». «¿De dónde?», luché por aclararme la garganta seca. «¿De dónde salió todo esto?». «El mercado de aquí abajo. Saqué unos billetes de tu cartera. Espero que no te importe. La mayor parte de mi dinero tiene un aspecto horriblemente anticuado». «¿Fuiste solo?». «Sí, aunque guardé tu arma en mi mochila, por si acaso la necesitaba. Pero estoy perfectamente bien. Estamos a salvo por ahora». Mi arma. Dios mío. Llevaba horas inconsciente y la había dejado sin vigilancia. «¿Cómo te sientes?». Es como si tuviera una resaca terrible sin los recuerdos de toda la diversión. «Bueno, descansa. Y cuando te sientas mejor, podemos hablar». Se levantó para irse, pero la agarré del brazo por la muñeca. «Number. Necesito hablar ahora. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Por qué viniste conmigo tan voluntariamente?». «Claramente, hay cosas que Iris no me contó». Penny suspiró y asintió con la cabeza. «Bien, entonces, debo asumir que hablaste con Iris, pero ella no te contó toda la historia. Es como si me leyera la mente». Asentí y luego resumí lo que Iris me había contado días antes, con la excepción del embarazo. A decir verdad, me daba vergüenza mencionarlo, sin saber si la mujer lo sabía. Penny permaneció en silencio, asintiendo de vez en cuando o con un leve sonido de aprobación. Cuando terminé, se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Bueno, todo eso es cierto, aunque algunos detalles insignificantes fallan un poco, y se omitieron otros bastante importantes. Me sentí muy perturbado después del incidente en el restaurante Paulson. Imagínate saber que te han sucedido cosas de las que no tienes ningún recuerdo. Es horrible. Siempre supuse que, incluso al viajar al pasado, conservaba mi identidad, que todas mis versiones seguían siendo, bueno, yo con todo intacto. No es así, y me arrojó a una especie de crisis existencial, me temo. «Pero seguías siendo tú en el restaurante». «¿Lo fue?», Zrenia preguntó pensativa. «Se parecía a mí y vestía como yo, y en algún momento recuerdo que era yo, pero si no tengo control sobre las emociones, acciones o mente de ese cuerpo, ¿de verdad soy yo?». Me encogí de hombros, sin saber qué más hacer. Sí, bueno, resulta que Descartes no se equivocó mucho. Pienso, luego existo. Solo soy un yo, ¿sabes? El que actualmente puedo controlar. El resto de mis duplicados son algo completamente distinto, aunque no sé qué. Lo peor de todo esto no era que hubiera versiones de mí flotando con su propia conciencia, sino que las acciones a las que estaban expuestas podían afectar a mi yo actual. Cualquier cosa que me sucediera en el pasado, cualquier versión, podía afectar a mi yo actual. Su voz era encantadora, un acento británico aristocrático, sin duda producto de una fina educación religiosa. Tenía un carácter relajante, y me costó incorporarme más para no sentir la tentación de cerrar los ojos y volver a dormirme. Entonces, ¿el conocimiento de todo esto te resultó demasiado y escapaste al futuro? No escapé realmente. Supongo que solo busqué respuestas. Después de aquella noche en el restaurante, rompí una promesa que le hice a tu abuela y volví a un pasado que he visitado una vez más. No al restaurante otra vez, sino a un parque que había visitado hacía apenas un par de semanas. Simplemente me senté en un banco un rato, intentando despejar la mente, nada extraordinario. ¿Por qué volviste a visitar ese lugar? Bueno, arrugó la boca un poco, avergonzada. Quería comprobar mi teoría. Así que puse un clavo bastante largo, en posición vertical, en el respaldo del banco,
justo donde imaginé que estaría mi trasero. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué intentabas demostrar? Acercándose a mí, bajó ligeramente la cintura de sus pantalones, revelando una cicatriz larga y delgada, todavía rosada y brillante. Esta cicatriz no estaba en mi cuerpo hasta que volví y puse el clavo en el banco. Debí de haberme esforzado mucho sacándola, como pueden ver, y aunque recuerdo haber puesto el clavo ahí, no recuerdo haberme sentado sobre él ni el dolor que me produjo. Todo empezaba a encajar. ¿Era posible que una versión duplicada de Penny se hubiera embarazado mientras viajaba al pasado sin que la Penny del presente lo supiera? Abrí la boca para preguntarle justo eso cuando volvió a hablar. Así que supe que existía un verdadero peligro en visitar el mismo punto del tiempo más de una vez, incluso si nunca contactábamos con nuestros otros yo. La teoría que sosteníamos no permitía la multiplicidad en el futuro, ya que viajamos en un bucle que técnicamente aún no ha ocurrido. Cuando viajamos al futuro, lo modificamos, pero nunca lo duplicamos. Así que decidí explorar un poco por allí. Y ahí fue donde te conocí. ¿Cuándo? Día de Navidad de este año, 2014. ¿Por qué viniste a esa cita? Podrías haber ido a cualquier parte. Se sonrojó levemente. Por muchas razones. Primero pensé que el laboratorio y el campus estarían relativamente desatendidos debido al feriado, y acerté. Salí por la puerta trasera sin previo aviso. Pero sobre todo, elegí la fecha de mi nacimiento, el 24 de diciembre. Ese día de 2014 habría sido mi centenario, aunque ahora supongo que será el 33. En fin, me resultó relativamente fácil integrarme una vez que llegué, ya que el comportamiento social es mi especialidad. Así que me preparé un poco para lo desconocido. Una vez que aprendí a usar una computadora personal, todo fue relativamente fluido. ¿Dónde te quedaste? En varios edificios del campus, en la biblioteca, donde fuera que pudiera. Habría dormido a la intemperie, pero hacía demasiado frío. La curiosidad me venció y busqué a tu abuela. Era mucho más joven que todos nosotros y esperaba que aún estuviera viva y pudiera ayudarme. Y allí estaba, en la guía telefónica. Llamé al número y descubrí que pertenecía a la residencia de ancianos, así que me arriesgué y fui a visitarla. Quería que supiera que estaba bien, pero también, egoístamente, quería aliviar un poco la culpa que sentía por haberla involucrado en mi arriesgado viaje. Fue en la residencia de ancianos donde te conocí. Te conté mi historia y te ofreciste a ayudarme. ¿Y te creí así, sin más? Bueno, no. Al principio no. Pero presentías que si yo era quien decía ser, habría un expediente mío en tu comisaría. Y claro que lo hay. Podría contarte toda la información de mi expediente con una precisión asombrosa. Podría describir a tus abuelos a la perfección. Y, por supuesto, había una foto de Iris y yo juntas de los años 40. De hecho, creo que es la foto que has estado llevando contigo hoy. ¿Por qué Iris no pudo simplemente verificar quién eras? Penny bajó la cabeza y suspiró profundamente. Philip, cuando llegué a tu época, Iris no estaba en condiciones de verificar nada. Me levanté rápidamente, casi cayéndome de la cama. ¿Cómo que sin condiciones? Ha tenido una especie de apoplejía, o la tendrá en un par de días. Lamento tener que decírtelo así, pero pensé que quizá te gustaría pasar un poco más de tiempo con ella. Siempre decías que uno de tus mayores arrepentimientos era no haberla visto ni hablado con ella en tanto tiempo, y que de repente fuera demasiado tarde. La vi ayer. Sí, en esta versión de los hechos sí, porque ella te llamó. Las cosas han cambiado. Cuando te conocí, hacía tiempo que no la veías cuando enfermó. Dijiste que estaba ocupada. Necesito que me lo expliques todo, Penny. Necesito saber qué demonios está pasando aquí. Lo sé, dijo, yendo a ponerme una mano en el hombro, pero lo pensó mejor y volvió a sentarse. Me parece bien. Cuando estuve en 2014 por primera vez, nos hicimos amigas. ¿Qué tan cerca, Penny? Muy cerca. Creí detectar un atisbo de tristeza en sus ojos. Sé que no me conoces ahora, pero una vez me conociste, y muy bien. Tuvimos algo así como una vida juntos, aunque solo fuera por un mes.
Fue realmente encantador. Pero nunca me creíste del todo sobre mis orígenes. Lo intentaste, pero necesitabas pruebas. Así que fuiste al laboratorio para comprobarlo por ti mismo, y las cosas se fueron al garete. Estabas... ¿Qué? ¿Me mataron? Ella solo logró asentir mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y tú, volviste a 1947? Sí, tuve que hacerlo. A mi regreso, Iris me ayudó muchísimo. Le conté todo, que había conocido a su nieto, que lo habían asesinado, que ella había enfermado. Y luego lo planificamos todo por escrito, trazando una cronología, e intentamos corregir todos los errores posibles, lo que nos llevó tiempo. Finalmente, confiamos en que podría viajar aquí hoy y conocerte, y que para entonces la máquina podría ser destruida en 1947. No sabíamos con certeza si funcionaría. Corría el riesgo de ser destruida al llegar, pero, hasta ahora, parece haber funcionado. Iris, convenientemente, omitió muchos de esos detalles. Mi muerte, por ejemplo. No quería preocuparte innecesariamente, sobre todo porque confío en que podemos cambiarlo. La máquina ya no funciona. Ya cambiamos esa pieza. ¿Cómo morí? Philip, confía en mí. No te servirá de nada saber los detalles. Es una carga, deberías saberlo. Solo diré que moriste salvándome, y funcionó. Escapé a través de la máquina y me tocó salvarte. La gente intentó encontrarte, ¿sabes? En 1947, 2 hombres salieron de la máquina antes de que la destruyeran. Te buscaban. Quizás, pero esa era una realidad diferente. Cuando el futuro cambia, es tan distinto del pasado. No queda nada residual, no hay multiplicidad. Simplemente desaparece, como si nunca hubiera sucedido y nos tocara llenarlo con lo que quisiéramos. No puede haber permanencia en algo que aún no nos ha sucedido. Y sin embargo, todavía hay cosas que no se pueden deshacer, pase lo que pase. Como el bebé. Penny estaba visiblemente sorprendida. ¿Lo sabías? Iba a decírtelo, pero pensé que sería demasiado de golpe. No me di cuenta de que Iris ya lo había hecho. ¿Es mío, Penny? Esbozó una leve sonrisa. Parece probable, sí. ¿Probable? ¿No seguro? Bueno, eres la única que... Desde hace bastante tiempo, claro. Pero, dado que todo lo que creía saber sobre la realidad ha cambiado radicalmente últimamente, puedo decir muy pocas cosas con absoluta certeza. Instintivamente, se llevó la mano al vientre y al bebé, aún imperceptible, dentro. Igualmente instintivamente, fui hacia ella. Sé que es mucho para manejar, Philip, asentí. Lo averiguaremos. Tenemos tiempo. Pasé un brazo por su hombro para consolarla, y me sorprendió lo familiar que me pareció. Una mujer que nunca debería haber estado viva para que yo la conociera, llevaba un bebé que aún no habíamos creado, y allí estaba yo, abrazándola. Me alegra oírte decir eso, porque si nos mantenemos unidos, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Esas cajas, allá abajo en el laboratorio, muchas se cayeron al llegar y no pude evitar ver lo que había dentro. No me digas, pensé. No me digas lo que sé que me vas a decir. Philip, parece que están reconstruyendo la máquina. Como dijo una vez una mujer sabia, el pasado ya pasó, pero el presente sigue intacto. ¿Y no ha sido así siempre? En cuanto al futuro, es simplemente desconocido, por muy bien que creamos tenerlo resuelto. No sé cuánto publicaré de ahora en adelante. No sé qué haremos ni cómo lo haremos, pero estoy bastante seguro de que, sea lo que sea, empieza por asegurarnos de que esa máquina nunca se reconstruya. Así que, gracias por acompañarme. Estoy abierto a sugerencias, pero puedo decir con rotundidad que no la grabaré en vídeo, ni publicaré su foto, ni la explotaré más de lo que ya lo he hecho. En cuanto a mi seguridad, quién sabe. Tengo un montón de cosas que revisar, servidores proxy, cuentas shell, un perro guardián enorme, pero por ahora el futuro es incierto. Denos tiempo para resolverlo.